Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer con un grupo de amigos, de compañeros, para el análisis, para la reflexión, para analizar las cuestiones más de fondo y no tanto de forma. En esta ocasión hemos decidido hacer un programa que trata un poco de cine político, cine documental, mejor dicho, documental político, sobre una de las figuras míticas de la militancia peronista. Así que para no perder más tiempo, voy a presentar a mi compañero, Román Milone. ¿Cómo andás, Román? Bien, Gonza, ¿vos? ¿Bien? Muy bien, todo ¿Estás muy contento? bien. ¿Salieron campeón? Exactamente. El glorioso Racing Club de Avellaneda vuelve a coquetear con la gloria y esperamos que sea bisagra. Acá tenemos otro Hincha de racinguista. Racing también. Que sea bisagra, que nos acostumbremos. Y gente de Douglas High. Que copamos todos. Ah, Estamos sí. en todas partes. El más grande. Racing Stone, Douglas Stone. Los Douglas Stone. Ah, sí. Muy bien, Roma. Todo bien, Gonza, la verdad que muy contento por este programa. Como escuchamos en la cortina de nuestra presentación, gran presentación que hizo Marcos Chechuica. Exactamente. Una producción muy buena, que todos la elogian. Muchos mitos existen acá. Exacto. Y hoy vamos a hablar de un gran mito, de que no están hablando mucho, de una persona que dentro del movimiento puso alma, puso vida, no solamente dijo, sino que hizo. Exacto. Así que hoy vamos a estar hablando sobre Cacho Enver El Cadri, historia de un militante y de su legado político. Y tenemos a los invitados que son productores y creativos de la película y me gustaría que se presenten. Bueno, mi nombre es Leandro Chile y bueno, fui parte del documental de contar la historia de Cacho, junto con Santiago, que es el director, y bueno, y más personas, ¿no? Bueno, pero son la cara visible de este documental que lo están pasando por todas partes. Los están invitando. Sí, comenzamos, la primera proyección fue en la Homero Mansi, lugar donde Cacho eligió para militar en los años 90. Por eso, aparte gente amiga que colaboró con la película, que como Lorena Pocol, que es la referente del lugar, elegimos ese lugar porque qué mejor que el lugar que Cacho eligió para resistir la década infame de los 90, estrenar en ese lugar, donde él transitó. Bueno, fue muy emotivo, le siguieron presentaciones en Orleti, en el Centro Cultural de Galazo, Ahí estuve en el de Galazo. Luego en Moreno, y los muchachos de Resistiendo con Aguante de Comuna 10 también. Se van a sumar, todavía no se confirmaron, pero va a haber proyecciones en la Universidad de Lanús, en Avellaneda, en varios lugares, digo, que ya informaremos en la página web www. Pasen todos los datos donde pueden encontrar información sobre la película. www.cachounahistoriamilitante.com.ar. Esa es la web de la película, tiene una solapa que dice proyecciones. En cuanto se confirma una proyección, la actualizamos. Muy bien. Empezar por lo primero, ¿no, Roma? Sí. ¿Por qué sintieron la necesidad de hacer este documental? Bueno, cuando pensamos la película, en realidad estábamos cursando el taller de cine en Olivos, y bueno, Santiago vino con la propuesta, estábamos finalizando el taller. Vino con la propuesta y bueno, nos pareció interesante, importante contar la historia de Cacho. Para nosotros Cacho, en el tiempo que, a un año de la muerte, que fue cuando vino con la propuesta Santiago, nos dimos cuenta que era necesario contar esa historia. ¿Un año de la muerte de Cacho? Sí. ¿99? 99, antes de cumplirse un año. Nos pareció importante, aparte porque también veníamos golpeados bueno, estábamos en el menemismo, desilusionados con el peronismo, y la verdad que nos pareció muy interesante contar la historia de Cacho, de un militante que nos entusiasmaba, bueno, por mi parte, que haya tomado las armas, ido a Tacorralo, y bueno, poco de una forma muy heroica, a un año de la muerte del Che, y bueno, me pareció importante contar la historia. ¿Santiago? Y en ese momento no había referentes, estamos hablando de la década del 90, se hablaba del fin de las ideologías,
y parecía que todo iba en un camino único y nosotros no creíamos eso, pero no teníamos referente. Y pensábamos que Cacho sí era un referente y la intención era un poco de reconstruir la memoria colectiva de nuestro pueblo a través de la película. Sí. Comenzamos una investigación, la familia nos abrió, nos recibió, nos apoyó desde el primer momento. La mamá, las hermanas, la tía Delma, que fue un gran apoyo para la película, porque hacía la logística, con la agenda de Cacho nos vinculaba con compañeros, y ir nosotros a entrevistarlo con el aval de la familia era otra cosa. Así que hemos entrevistado a Amanda Peralta en su momento, a Alfredo Ferraresi, compañeros que ya no están, pero que gracias a la familia pudimos vincularlos y hacen la diferencia en la película. Uh-huh. Muy bien, Roma, ¿te parece que para continuar con la charla pasemos para el tráiler para ponernos en situación? Para así ir entrando más que nada en la entrevista con los compañeros y hablar de la película. Muy bien, puede ser. Director, gracias. Cacho tenía algunas pillerías por la calle Corrientes y Esmeralda, ¿no? Se reunían en calle Florida, en los diarios, para hacer discusiones políticas en la calle. La universidad o la escuela de cuadros, llamémosle, de esta juventud peronista fue la calle, la pelea. Los compañeros como él, que se dedicaron a la acción concreta, aparte de lo teórico, fueron ganando prestigio entre los compañeros. Y se convierten en 2 o 3 años, se convierten en un pequeño caudillo, ¿no? Yo lo apañaba, por supuesto, militante acérrimo. Y mi marido no es que no era militante, quería poner orden, pero, viste, no lográbamos, hasta que vinieron y se lo llevaron, corazón. Muchas veces me pregunté qué sentido tuvo todo lo que hicimos, ¿no? Yo creo que más allá de la respuesta colectiva o de la respuesta general, la mía como individuo fue que actué de acuerdo a lo que creí que era correcto hacer en cada momento. Y traté de ser siempre coherente y mantener esa coherencia entre lo que pensaba y entre lo que hacía. Muy bien. Muy buen material, compañeros. Exactamente. Yo la vi ahí en el Galazo. ¿Qué tal está? Muy bueno. No, además es una película que empieza hasta que termina. Descubrís una persona increíble. Y me imagino que después, cuando empezaron esto, encontraron un montón de cosas. Pero me gustaría que nos cuenten cómo arrancaron. O sea, hacemos la película de Cacho. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo se planifica? Nosotros teníamos, en ese momento, la película de culto era Cazador de Utopía. Pero no había, estaba la película de Cacho, estaban los libros, La Voluntad, justo... Cazador de Utopía, que es del 96. 95. 95. Salía, estaba el libro de La Voluntad, que Cacho había colaborado, estaba saliendo el último número. La investigación arranca viendo esas películas, pero sentándonos con la familia y viendo en esa agenda qué compañeros podíamos entrevistar. La lista era muy grande y empezamos. Era un grupo, Sergio Ugalde, un compañero que estaba con nosotros, en ese momento Alejandra Flor también. Comenzamos y se iban sumando. Y llegó un momento que era una sucesión de entrevistas muy valiosas que lamentablemente quedaron afuera mucho, no por poco importante, sino porque había que lograr hacer algo entretenido, de 1 hora y media, que informe, porque Cacho es inabarcable. Uh-huh. Es alguien que hizo muchas cosas, como dice Castiñeda de Dios, todas exitosas, y si queremos hacer un documental exhaustivo, vamos a hacer algo de 6-7 horas. Entonces, fue un dolor ir cortando, más que sinfonía, y porque Cacho, vuelvo a decir, es inabarcable. Entonces, fuimos dejando cosas de lado, fue arbitrario, pero para llegar a lo que logramos, hubo que tomar esa decisión.
Y bueno, y a medida que avanzábamos íbamos conociendo anécdotas, cosas de Cacho, alguien muy rico para contar su historia, y nos centramos en buscar el legado político, que era lo importante, porque él era la diferencia, alguien que eligió el camino de la guerrilla en un momento, ya en el 73 era crítico de eso, después se dedicó a la cultura, pero siempre con el mismo compromiso. O sea, era alguien para investigar y bueno, lamentablemente quedaron muchas cosas fuera. Antes de meternos en la cuestión política, del legado político de Cacho, preguntarles un poco en cuestión formativa para los compañeros que están mirando de cómo se realiza un documental. ¿De qué fecha a qué fecha les tomó la realización, la la producción, el post? ¿Cuándo dijeron está terminado? Porque imagino que eso es... Bueno, en realidad llevó mucho tiempo la película. Una fue por falta de recursos. Nosotros no disponíamos de recursos como para llevar adelante una película de esta envergadura. Pero así todo nos mandamos porque bueno, queríamos contar la historia, queríamos nuestra herramienta contestataria contra el modelo que estaba ahí en los 90 era ese, hacer películas que cuenten la realidad y para cambiarla. Bueno, comenzamos con las entrevistas. Nuestro equipo de filmación en esos tiempos era una cámara Super VHS para 99. O sea que si te das a dar cuenta son muchos años. Bueno, también la realidad nuestra, de nuestros trabajos, de que, bueno, hubo tiempos, en mi caso, que estuve desocupado, la película se paraba o costaba mucho llegar a hacer una entrevista. Sin embargo, bueno, en eso valoro mucho a mi compañero Santiago, que nunca bajó los brazos y, bueno, llevó la película hasta el final. O sea, hubo muchas veces que decíamos, esto no se termina. Sin embargo, Santiago guardaba muy bien las entrevistas, porque, bueno, en un momento teníamos un montón de entrevistas y muchas quedaron fuera de la peli. Un material muy rico. Sí, porque hay gente que ya no está. Bueno, vos que viste la película, hay personas como Eduardo Luis Dualde, Galeano, la misma Amanda Peralta, que no están y su testimonio es muy rico porque la historia de cada personaje que mencionamos ahí es para hacer una película. Exacto. La mamá es increíble. Sí, el testimonio de Esther, a ella le decían los compañeros Doña Cacha. Y la entrevista es muy rica, muy larga y nosotros, bueno, cuando la hicimos hacía mucho tiempo que la conocíamos, había una confianza y un cariño mutuo y es para hacer una película. Yo dije en la presentación que como que la próxima es Doña Cacha, porque no es solamente la madre, digamos, Cacho fue lo que fue gracias a la familia, un padre que fue delegado de Perón, un inmigrante libanés, muy solidario, donde Cacho mamó de chico la solidaridad, el peronismo aplicado, donde eso que se veía, donde es un compañero, se lo recibe, se le da mejor cama, Cacho a veces tenía que ceder su cama para alguien con necesidad. Eso fue formando a Cacho en lo que después el Cacho que nosotros conocimos. La madre recorría con Ferraresi todas las cárceles del país en una estanciera, Ferraresi del sindicato de farmacia donde ellos se formaron, llevando cosas a los compañeros, todo el país, no solamente la cárcel donde estaba Cacho. Por eso es tan querida, tan respetada, y fue una familia que apoyó a Cacho todo el tiempo. De principio a fin. Todo el tiempo, en los últimos años no, de principio a fin, lo acompañó. Y bueno, acá lo dice Esther en el tráiler donde ella dice, yo lo apañaba. Bueno, el gran acompañamiento que Cacho tuvo fue la familia y lo trasladaron a nosotros en hacer luego la película. Nosotros lo que le podemos decir a los chicos que se inician en el documental es que persistan y que no importa de qué manera, con qué instrumento. Hoy es todo más fácil porque
La revolución Con lo digital hace que un celular La grabe convergencia. en una calidad, y lo pueden editar hasta en el mismo celular. Nosotros somos periodistas. Sin título. Bueno, en esto a veces el título no es determinante, sino la experiencia y el recorrido a veces de uno. Que insistan y que investiguen y que se perfeccionen y que sean rigurosos en la investigación y no pensando en qué fierro voy a tener, qué cámara, el 3, 4K, no sé. El contenido. El contenido, la historia. Exacto. ¿No? Y formarse y uno haciendo se va formando. Yo al principio no entrevistaba y entrevistaban ellos y cuando llegó un momento dije sí, y cómo abordar una entrevista, porque al ser un documentalista no es ni un investigador académico ni un periodista, es otra cosa donde uno tiene que manejar y hay un respeto hacia el entrevistado y eso se va adquiriendo con la práctica y también formándose. Y bueno, digo, es hacer y formarse en paralelo. Las dos cosas van de la mano. Sí, sí. Y esto que mencionás vos, y a los dos se lo pregunto, es mi siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo se fueron formando para elegir este camino? Bueno, un poco a los golpes. Primero fue en el taller de Olivos, en un taller que se daba en la escuela Paula Albarracín de Sarmiento. Yo lo conocí, en mi caso, porque yo hice la secundaria, parte de la secundaria ahí, y veía a Gabriel Tejero, que es el director y se acaba de jubilar del taller. Lo veía instruyendo en el tema de formando a jóvenes a filmar. Entonces, bueno, sabía que terminaba la secundaria y me iba a meter en los talleres que daban ahí a la noche. Después de ese taller me formé en la Universidad Madre de Plaza de Mayo y que abría la universidad tipo en el año 2000, 2001 y esos fueron los lugares donde me formé como documentalista. Después mi experiencia laboral en la Universidad Pedagógica en la parte de medios audiovisuales. ¿Y militancia? Mi militancia fue en el barrio de Núñez, dentro del peronismo cuando era joven, con mi hermano, con mi primo, pero en los 90 yo doy un paso al costado y ellos siguieron militando dentro del peronismo. Yo no, yo me abrí, busqué otros horizontes, Frente del Sur, y me volqué más a acercarme a derechos humanos, a la parte de madres, y estar ahí, militando, pero Desde ese... sí, tampoco, estaba ahí, acompañaba, nunca tuve un rol importante. ¿Vos? En mi caso, en los 90 empecé imagen y sonido, pero dejé rápidamente. Luego retomé en el taller de Olivos, lo conozco a él, que fueron 3 años. En ese momento hicimos el primer documental, si bien tenía 20 años creo el taller, o casi 20 en ese momento, no había habido un documental, lo hicimos. Luego sumaron un año que era documental, lo hicimos. Y después hubo todo un momento que era hacer seminarios, o con Patricio Guzmán, o seminarios de fotografía, o de sonido, era la manera de formarme, y la parte teórica que no hubo que adquirirla por nuestra cuenta, porque el taller era más práctico, ¿no? de una formación integral. Y bueno, el trabajar en la Universidad Pedagógica durante más de 10 años, en el área audiovisual, nos permitió mucha experiencia. Hicimos una serie para encuentros sobre maestros de América Latina, donde la exigencia de producir para encuentros fue para nosotros muy, muy importante, porque de esa manera trabajamos de una forma que no lo habíamos hecho hasta ese momento. Ajá. Donde Pone un poco la vara más alta y eso te obliga a ser mejor. Sí, y eso lo aplicamos luego en la película, ¿no? Porque en las recreaciones, nosotros siempre teníamos pensado otra cosa, de Tilcara, de un poco contar la historia desde allá, y yo siempre tenía la cabeza, y en un momento, Recordamos que en Tilcara es donde muere Cacho el Cadre. Nuestra idea original era contar la película desde ahí, como que él hace una reflexión y mira hacia atrás desde ahí. Luego, cuando no se puede concretar eso, se me ocurre la idea de un espacio que
teatral, donde mostraba una isla y determinadas cosas de la película, no ficcionando o alguien escribiendo, manejando un mouse y editando, sino que se vea dónde están los tachos, dónde está el Un frenero. espacio de trabajo. Y también un poco era cortar con los bustoparlantes, que generalmente en el documental tradicional o en Cazadores de Utopía uno veía eso, ¿no? La persona sentada y contando su historia. Entonces queríamos un poco tener ese espacio que nos sirva para unir los distintos momentos que queríamos contar de Cacho. Muy bien. Una de las cosas que insistimos mucho en este programa, no fue el único programa que hemos hecho de un documental, hemos hecho sobre el documental de Cemento, que cuenta, le pusimos Cemento, la usina cultural del rock nacional, donde el director, que también casi autodidacta, que después se fue formando, que lo hizo de las dos maneras, como ustedes dicen, poniéndole ganas, o como dice Cacho, en la calle, y luego formándose. Y tratamos un poco en este programa de incentivar a los pibes más jóvenes, que creo que para eso ustedes hicieron esa película, para que la vean los más chicos que sepan de que, así como en el programa pasado, donde está este chico haciendo la película de Cemento, acá los muchachos haciendo la de Cacho, tuvieron la idea, tuvieron la decisión, lo hicieron y fue de la mano la formación, la calle o los huevos, como quien dice, y lo hicieron. Actualmente, ¿qué pueden recomendar? ¿Hay algún lugar donde se pueda, en estos tiempos tan difíciles para la formación, donde estudiar cuestiones audiovisuales o algo parecido? Por ejemplo, donde nosotros estudiamos hoy es un instituto superior de cine, de nivel secundario uno estudia en la tecnicatura. Hoy hay una oferta muy grande en audiovisual, cosa que no había en su momento, y este lugar es muy serio, está en el Centro Universitario de Vicente López, se llama Instituto Contemporáneo de Cine Contemporáneo, tiene una formación, mantiene el espíritu integral que nos formó a nosotros. Tiene cuestiones teóricas, pero bueno, uno ahí va a salir de una especie de realizador integral, que es un poco lo que sostenemos. No va a ser solamente un director, sino va a ser un director que va a tener mirada en el sonido, en el montaje, en cámara, no solamente en una disciplina, como pensando en el cine comercial, el DF es DF. Acá va a haber una visión general y eso va a dar resultado porque de ese lugar han salido gente muy exitosa y haciendo cosas muy interesantes. Para el tipo de documentales que hacemos, o sea, es necesario que uno se sepa desenvolver en distintas áreas porque siempre estamos flojos de recursos humanos, de recursos económicos. Que uno sea un cuadro integral. Claro, o sea, está bueno que se saber un poco de todo y poder llevar el documental adelante. Muy bien. Roma, ¿me dejás decir una cosita? Que dentro de 2 semanas vamos a hacer un programa específico sobre cine documental político. Así que el que más o menos esté interesado en esas cuestiones, que lo sintonice. Va a ser la continuación de esto. A mí me gustaría que nos empezamos a meter en la vida de Cacho, porque la verdad es fascinante. Lo primero hermoso que se encontraron de la vida de Cacho, dijeron, así arrancó él, es increíble. ¿Qué fue lo primero que se encontraron? Y Cacho nace en el 41, en Río Cuarto, pero la familia vivía en San Basilio, un pueblo cercano, pero se mudan a un pueblo de la Laguna, que donde después el padre es delegado de Perón, y Esther cuenta en la película que él de muy chiquito se paraba en los bancos de la plaza y hablaba como si fuera Perón. Entonces, ya de chiquito él marcaba esa visión y bueno, por eso ya mamó el peronismo desde muy chico. Y a partir de ahí, lo solidario y el compromiso, Cacho rinde para entrar al Liceo Militar. Viene el golpe, derrocan a Perón y al poco tiempo le hacen quemar los libros de Evita. Él se niega, creo que 2 compañeros solamente de todos los que eran, y al tiempo lo echan. Pero ahí ya demostró, a los 14, 15 años, de 16, a la fusiladora. Se le plantó y no quemó su libro. Digo. Entonces, ahí ya marcaba donde había una continuidad.
¿no? Del nenito que hablaba como si fuera Perón, lo sostuvo de más grande y bueno, de ahí pasa el 5.º año al Urquiza de Flores y ya en el 58... ¿Ellos por qué se vienen de Córdoba para acá? Porque la familia tenía bueno, el padre era, como digo, delegado de Perón, era como el intendente, no tenía el nombre de intendente, pero comisionado, algo así. Claro. Tenían un almacén de ramos generales, donde vendían la carne, no sé, a 10 centavos sin importar el corte. Entonces uno compraba lomo o compraba asado por kilo, creo que en ningún, como dice, en ningún lugar del mundo se hizo eso. Y al ser tan solidarios, todo el mundo venía al señor intendente a pedirle cosas. Ya tenían chicos y se dieron cuenta que de esa manera no podían, porque no podían ayudar, no se estaban fundiendo por solidario. Y dijeron, bueno, tenemos que buscar otro horizonte, y se viene la Ciudadela, y después de Ciudadela a Flores, que es donde todavía vive la familia. Y el padre empieza a tener negocios y progresa porque era alguien muy trabajador, y esa fue la razón por la que vinieron. Y Cacho en el 58, cuando lo echan hasta el 57 está en el liceo, pasa a Urquiza de Flores, y con un compañero ya empieza a ir a Corrientes y Esmeralda, en esa incipiente JP, donde ponían la foto de Perón y Evita, y si venía un gorila la sacaba, eso se trenzaba. Una esquina muy mítica del peronismo. Así es. También era en el centro, en esa época había, el diario La Nación tenía unas pizarras donde ponía noticias, entonces iban ahí y generaban la discusión en esos lugares, Claro. donde había gente. Atrevido. Ponían petardo en la vía de los tranvías, bueno, eso después fueron perfeccionando todo eso porque fueron a la farmacia, y ahí ya la discusión, como cuentan, era el decir, bueno, ¿para qué luchamos? Para que vuelva Perón. Entonces decía, el más simple decía, bueno, hay que luchar porque Perón es lo más grande que hay, es el líder natural de nuestro pueblo. Decía, pero había otro que decía, bueno, está bien, estamos de acuerdo en eso, pero ¿para qué queremos que vuelva Perón? ¿Va a ser lo mismo? Entonces, por eso la película tiene determinadas cosas que hacen a que podamos trasladarla hoy, que los compañeros más jóvenes sobre todo las tomen y se discuta. Nadie tiene que ver la peli y estar de acuerdo en todo lo que se dice, pero hay determinadas cosas de la vida de los que lucharon antes que nosotros que se pueden tomar y aplicar a este momento, como eso de la discusión, ¿para qué? ¿Volver? ¿Para qué? Esa es una pregunta que hoy se podría hacer. Exactamente. Sí. Que yo comparto, la verdad. ¿Volver para qué? ¿Para que tengamos aire acondicionado? ¿Eso es volver? ¿O si vamos a profundizar, un modelo nacional y popular en serio para la migración? No una cosas así nomás, que sea consumo interno. Bajamos cuadros para subir pantallas LEDs, ¿para qué? Exactamente. Lo que hoy está faltando también, alguna renovación de cuadro político. Hay gente muy valiosa que... ¿Puede inspirar esta película a los cuadros más jóvenes? Yo creo que hay personajes en la política que llevan adelante el legado de Cacho. Que no van detrás de los cargos, que han militado con Cacho, que avanzan, que construyen, pero sin estar desesperados por los cargos. Y igual avanzan y digo, otra vez me preguntaban eso, si no se aplica, no, hay gente que sí, hay compañeros que llevan esos estandartes. De una forma anónima, pero si Cacho, que fue tan importante, no es reconocido, digo, sí por el peronismo y por la militancia, pero no los jóvenes como merece el ser escuchado, eso le pasa a otros compañeros que están militando en la actualidad. Digo, no estamos como en los 90. Yo siento que en los 90 había una desazón y no había referente. Después de estos 2 años sí hay referente y hay un camino con errores. Uno puede eso discutirlo, pero hay gente como Cacho. Cacho era un ser humano como nosotros, excepcional. Yo siempre digo, yo tengo 51 y estoy terminando la peli, él falleció a los 57 y ha hecho un montón de cosas exitosas. Claro, si uno se pone a pensar que se murió a los 57 años y tuvo una vida muy intensa y que nosotros por ahí no hicimos...
Lo que nos, Contamos un poco cronológicamente la vida de Cacho. lo que nos permite Sí. Cacho, me parece, es hacer una recorrida sobre el peronismo, lo que es la resistencia peronista, lo que es los peronistas. El conflicto en el 73 dentro del peronismo, Cacho en el exilio, luchando para que se vaya la dictadura, después los 90. O sea, nos hace hacer un recorrido y por eso también la importancia de que la vean los jóvenes para que puedan formarse y preguntarse y profundizar más sobre cada momento histórico. Tiene una frase hermosa que ganaremos cada vez que un pibe se cuestione que no todo se compra, no todo se vende, pero deja una frase. Sí, 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 y además algo que es un testimonio, porque eso realmente pasó para él, y no fue esos personajes extraordinarios, no solo empiezan y terminan en Cacho, el peronismo es riquísimo en esa clase de personajes extraordinarios. Sí, a mí me gusta la parte de la muerte del Che, cuando compara, pero nosotros somos de Evita, dice, pero cuando muere el Che, él siente ese golpe de que se había muerto alguien Uno de los suyos. importante, y no sé si era el más importante. Bueno, me parece como que está bueno, o sea, los momentos de la película para pensar la dictadura, para pensar los 90, y cómo él también toma postura, y su postura, la verdad que a mí me pareció un referente peronista, porque bueno, también era difícil encontrar en los 90 referentes peronistas y sentirse identificados. Y bueno, Cacho fue uno. ¿Pueden contarnos, cuando ellos van a Taco Ralo, quiénes formaban la banda de ellos? Porque los nombres... Sí, sí, los No, apellidos, pues- sí. No, los nombres son 13, 14, no porque voy a ser injusto y me va a faltar alguno. Claro. Los que te acuerdas, más o menos, pero... Bueno, una Amanda, selección. Verdinelli, Eguren. Jajá, Ernesto Pettinati, David Ramos, Cacho, Rulli. Tomás, por eso, Rulli no. No, Rulli no estaba con ellos, No. Rulli estaba más... estuvo con él. Rulli estuvo en la JP, Juventud fue Peronista. uno de los fundadores de la Juventud Peronista, De la FAP. Con Rearte y en los primeros, Cacho Gadri. pero no en Taco Ralo. Claro. Por eso digo, voy a ser injusto porque voy a nombrar algunos y otros no, pero hay compañeros que estuvieron cerca porque llevaron los pertrechos de acá a Taco y no se quedaron en Taco. Otros que estaban yendo con una mula y justo no llegaron porque lo detuvieron antes. No, te debo los nombres porque voy a ser injusto con algunos y nombraron 10 y que queden 3, pero... Pero se fueron ahí. Claro, lo que yo valoro mucho es que ellos con lo que tenían se plantearon un objetivo y lo intentaron hacer. El objetivo, bien lo cuenta Amanda, que en lo militar fracasa, pero en lo político es una victoria que incentiva a otros militantes a ser mejor, ¿no? A ser cordobazo, vigorazo. Bueno, eran unos tiempos muy intensos, entonces fines de 60. Claro, recordamos que en 1960 él ya con 18 años lo agarran con explosivos y estuvo preso hasta que una amnistía de Ilia. Sí, una granada y una pistola. Él estuvo preso mucho tiempo su vida, lo puso preso, porque luego de Taco Ralo, en el 68 preso hasta el 73, la amnistía de Cámpora, y se tiene que ir exiliado el 1 de enero del 75. Ahí hacen el libro con Rulli, Diálogos en el exilio. diálogos en el exilio, ¿no? Otra persona que pasó muchísimo tiempo de su vida preso, 11 años preso. Sí, el libro lo escribe en Francia, son conversaciones que ellos hacen. Es muy interesante, está en la web, está subido a la web, así que ese también tiene pasajes, cosas muy interesantes que servirían a la juventud, a la militancia de hoy. Sí, es interesante, ¿no? Incluso es verdad, está disponible el PDF. Sí. No, Cacho, lo que sí nos interesa remarcar es que Cacho es mucho más que Taco Ralo. Ajá. Porque un poco es eso,
donde la perspectiva de la vida de él hizo muchas cosas. Y a veces es injusto que se lo valorice solamente por tacorralo. Claro. No, pero lo que contabas vos, fue productor musical, productor de películas. Hasta sereno de una compañía de teatro, ¿no? En Francia. En Francia, claro, ellos llegan... Cacho de acá se va exiliado al Líbano, en el Líbano lo agarra la guerra del Líbano, le bombardean el departamento, bueno, el tío lo tiene que llevar a Siria, en Siria está un par de meses y pasa a España. Ujú. En España, bueno, viene el golpe en Argentina, en España lo secuestra la policía, lo tienen clandestino, no, era un nene, no blanqueaban su estado de detención. Y La policía española. la policía española. ¿Hay algún pedido de la, de la No, embajada? no formal, Pero pero era- los servicios estaban allá, digo, de Estaban acá. en París, estaban Estaba aquí en París, digo, entonces distribuidos. Cacho de la casa, golpean, se lo llevan y bueno, Liliana, su compañera, inicia una acción y una campaña que logra su fruto en el sentido que lo blanquean y lo expulsan de España. Va a Francia, lo ponen en un tren a París. Por supuesto en esa época estaba organizado, lo recibe en París Marie Pascal y Norman Brisky, que eran ella dice como una especie de antena allá, donde había problemas con los compañeros, ellos los recibían, y sin conocerlos se van a vivir con Liliana y Cacho a la casa de Marie Pascal, y ahí comienza, ¿no? Cacho trabajando en una parrilla, que era una argentina, iban represores, entonces tuvo que dejar de ir a trabajar en ese lugar porque iban represores a comer. Y por medio de una conocida, una amiga de Marie Pascal, surge el contacto con el Teatro del Soleil de Alain Mousquin, y primero va Liliana a trabajar como para hacer la ropa costurera del teatro, después queda libre un lugar de sereno y Cacho, bueno, y es un lugar muy politizado, pero como explican, no político en el sentido de la militancia revolucionaria de un partido, pero un político así de la vida, del compromiso, donde el que cose tiene el mismo valor que el actor. Y bueno, y ahí se enriquecieron ellos porque el Teatro del Soleil luchaba por diferentes causas de perseguidos en el mundo, formó una asociación que se llama AIDA, de artistas perseguidos del mundo, la forma Cacho uno de los fundadores, y las marchas que hacían por gente que conocía a Adrián Mousquin era Catherine Deneuve, Costa Gabra, y Montand, que aparece en la película, está con él en una marcha, y los franceses reconocen el valor y lo que aportó Cacho por su experiencia política y por su experiencia militante. ¿Y Cacho qué hacía en Francia? Contanos que lo vamos a ver en la película, pero... Cacho, bueno, como trabajo era sereno en el Teatro del Soleil. Sí. Esa es la forma de su ingreso. Ujú. Pero después, continuamente, hacían marchas, era denunciar lo que pasaba en Argentina. ¿Hay algún partido político francés que estaba con ellos? No, ¿O derechos humanos? no, derechos humanos, pero esa es la diferencia, lo dice François Hess, que fue uno de los principales franceses que organiza el boicot al mundial. La diferencia de Cacho con otros compañeros era que Cacho no priorizaba una orga a la solidaridad con Argentina. En caso de los compañeros montoneros o del ERP, priorizaban la organización política antes de la actividad de solidaridad. Eso lo dice François Hess, que es uno de los importantes de los franceses, que lo había conocido a Cacho en los 70, cuando él escribió un libro sobre la guerrilla en Argentina, y lo conoció acá a Cacho en los 70. Se reencuentran en París, o a fines de los 60. Se reencuentran en París, y la actividad de Cacho era de la denuncia, ir todos los jueves a la embajada a hacer actos, y la solidaridad de donde ayudaban a todos los compañeros que estaban en problemas, o mandándole pasajes para que se vayan de Argentina para allá, o por ejemplo hay un caso de alguien que el hermano tiene un accidente y allá la salud no es como acá, que vas a un hospital, te atienden. Claro. Muy costoso, y le consiguió la plata sin conocerlo, y esa persona nos contó a nosotros que
se le devolvió, le dijo que no te lo podemos devolver enseguida, y bueno, trabajando se lo fueron devolviendo. Era una persona, no es que le sobraba a Cacho. No, pero ese sacrificio, esa entrega, esa cosmogonía que tenía. Era una persona que la solidaridad era lo primero en él y fue un compromiso muy político. Por eso mostrar que si bien en un momento la herramienta puede ser un arma, un fierro puede ser un arma, la cultura también es un arma y la política, entonces hay diferentes. el amor. Exactamente. Y lo que estás mencionando de lo valioso que puede ser hoy en día esas discusiones, esas concepciones que tenía Cacho, claramente son muy valiosas hoy en día. Esto de primero la patria, luego el movimiento, por último los hombres, hablando en términos doctrinarios, con esto de él priorizaba claramente la causa, las personas, antes que la orga, que son discusiones que se podrían dar hoy en día, tendrían validez. Sí, él era muy claro en lo que pensaba y en los momentos históricos siempre se paró del lado que, bueno, a mí me parecía como que el correcto. Uh-huh. Era en la película se ve, había mucha gente en las movilizaciones ahí. Sí, eran miles y miles y la creatividad. En la marcha que Pino graba, él la graba y después la recrea para la película El exilio de Gardel. Sí. Pino gentilmente, cuando lo entrevistamos hace muchos años, nos permitió usar los fragmentos del exilio de Gardel. Era una marcha por 100 artistas, 100 banderas, banderolas, de 100 pinturas gigantes, por 100 artistas argentinos desaparecidos. Por el centro del París, como dicen, el París estético, no porque hay un sector donde las marchas obreras van, pero por la periferia, no, esto era por el centro de París. Pino la grabó muy bien y después se guardó 20 estandartes y lo recreó para la película. Entonces uno ve la película y parece que Miguel Ángel Solá está en la marcha. Es fantástico, pero esa marcha fue extraordinaria, era la denuncia para que el mundo conozca. Bueno, y era lo que decían acá, el proceso, que era una campaña anti-argentina. Ese relato entró en mucha gente y la revista Para Ti sacaba unas postales, uno las cortaba y las enviaba. Había un listado con diferentes organismos de derechos humanos en las que estaba el lugar de Cacho, y Amanda Peralta nos contó que recibieron muchas. Fue muy bajoneante la cantidad de postales que le enviaban los argentinos porque protestaban por la campaña anti-argentina. Claro. Era una campaña de denuncia de las atrocidades que pasaban mientras acá se festejaba el Mundial. Y un personaje muy importante en esa lucha fue Cacho. Y eso es poco conocido. Y Cacho vuelve al país y sabemos cómo llega, cómo ve a la Argentina, cómo llega. Llega a su nombre, no es que sea clandestino. Pero él nada dice, es hora de volver. Vuelve la democracia. En marzo del 84. Y pensemos lo que era el país en ese momento, ¿no? Lo dice Pino, dice, un ex guerrillero, peronista. Pensemos que hoy recordamos que Alfonsino lo recibió a Cortázar. Así que no era fácil insertarse. Bueno, él empieza a trabajar con Pino y hace un aporte que logra sacar 3 películas. El exilio de Gardel, que fue muy exitosa, Sur y El viaje. Entonces, un Cacho productor de cinematográfico, luego productor de discos, a raíz del que el exilio de Gardel fue muy exitoso también en la música. Uh-huh. Entonces, ahí también con compromiso, ¿no? Y paralelo a eso, él termina la carrera de Derecho, se recibe de abogado, porque cuando él... No, él estudiaba acá en Argentina, sí, antes de ir preso. Ah. Y sigue estudiando en el 73, pero como se va exiliado en el 75, el 1 de enero, no termina la carrera, pero estaba avanzada. Cuando regresa, en el 84, después luego la termina, se recibe, y trabaja de honor en la CTA de aquel tiempo de Genaro. Y él, la actividad política, la actividad de la memoria, él quería fundar una agrupación que él llamaba Tíos,
porque decía que en ese momento los chicos de hijos conocían a sus padres por lo que le contaban los familiares, pero no por la versión de los compañeros, y le decía vamos a ser tíos. Entonces él recorría, iba, era incansable en cada charla, en cada cosa que lo llamaban, él iba. Él es muy crítico de los años 70, Cacho. Él dijo, muchachos, ahora es tiempo de hacer política, no de seguir con las armas. En el 73. En el Sí, sí, 73. sí. Eso es una crítica que se le hizo a Montonero siempre. Bueno, las Está partes muy- se parten, ¿no? Las Fuerzas Armadas peronistas se parten por esa ¿Él misma se va a la discusión. plaza o se queda? No, Él- él estaba afuera. Él no se va a ir porque él no era montonero. Sí. Y él no criticaba eso digo, no, él no se va. Hay algo que dice Amanda Peralta, que es muy importante, que dice que la diferencia de ellos, ¿no? de la FAP o del grupo de Cacho, con Montonero, es que ellos eran militantes muy viejos del peronismo, con una visión, con los pies sobre la tierra, y sin una visión mística, y no idealizaban ni siquiera a Perón demasiado. Mientras que Montonero era una clase media, recién peronizada y muy joven, con una visión muy idealista y mítica de Perón. Eso al viejo lo putearían por determinadas cosas, pero no iban a romper de esa manera. De hecho, Cacho, previo a irse exiliado, se encuentra con Julio Troxler. Se tenía que encontrar con Julio en un acto de la Plaza de Mayo, por una ley laboral que había salido. Lo matan, no llega Julio porque lo matan, y él se tiene que esconder un mes con su compañera en la casa de un familiar y irse exiliado cuando todos festejaban el año, por eso el 1 de enero. ¿Y del 75. en los 90 qué lectura hizo política? En un momento que está... Y en los 90 él es crítico, él se van del PJ y Parte del Frente del Sur, con Pino. primero hace PAF, claro, el peronismo al frente, que era FAP al revés, con Pino, con Ana, bueno, me olvido el nombre del resto, por eso a veces no quiero poner nombres de compañeros pero lo que después luego funda la corriente peronista Germán Abdala, dentro del Frente Grande, luego del Frepaso, pero él ya, a pesar de seguir militando con ellos, con Lorena Pocoy y los compañeros de ese momento, en la película Lorena lo cuenta, donde él es crítico y ve críticamente ese proceso, y en la película está, porque Lorena nos dio un material donde él, en un acto del 17 de octubre, dice cosas que son aplicables al hoy. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El hecho de la política como hecha para la televisión, qué vamos a hacer con los contratos petroleros, qué vamos a hacer con las privatizaciones, digo, cosas que tienen una vigencia que es terrible. Leandro, ¿querés aportar algo sobre ese tema? No. Parece que lo explico bien. Mm. Ah, está bien. No, que hay un archivo también mismo de la película que cuando terminemos el programa lo vamos a pasar. Hoy agarra Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria, Partido Justicialista, agarra la película y ¿qué tiene que hacer un dirigente político con esa película? Yo creo que en primer lugar es comprometer a su militancia a verla. Digo, no decir, bueno, vamos a pasar la película de Cacho, informar, poner flyer y que venga quien venga. Tenemos que recuperar el hecho por eso la película no va a estar todavía online, ya llegará el momento de la liberación, de la convergencia, de esas cosas, pero me parece que hay que recuperar el hecho de reunirse, verla críticamente y, si se puede, discutir. Y que la vea la juventud. Digo, el dirigente político tiene que no solamente venir él o prestar un lugar para que la pasemos, sino comprometerse y persuadir a los compañeros que tienen que verla para después criticarla, discutir. No pretendemos que estén de acuerdo con lo que nosotros decimos, ni mucho menos, pero el tema primero sería verla, porque en estos momentos hace falta
con los pies sobre la tierra. La discusión, la formación también, en ese sentido de lo que decíamos, bueno, queremos volver, ¿para qué? Entonces discutamos, pero, y por eso es injusto el que Cacho no ocupe un lugar dentro de los que se referencian. Con la película intentamos eso y tiene efecto hasta en compañeros, estamos viendo en las proyecciones de compañeros que estuvieron por ahí enfrentados circunstancialmente por cuestiones políticas, con él en algunos momentos, que valoran, sin negar lo que hicieron en su momento, pero valoran la palabra de Cacho y las cosas que dice Cacho desde aquel momento, porque las sostuvo desde aquel momento. Entonces, que se utilice el legado político de Cacho, una mirada, porque en realidad nosotros decimos, es una mirada sobre el legado político de Cacho, no tenemos la verdad, ¿no? Por eso es necesaria la discusión, El debate, la reflexión. El debate es importante y la difusión de la forma en unidades básicas, centros culturales, un poco sindicatos también, lo más amplia posible y abierta a todos, o sea, sin sectorizar. Bueno, eso es lo que nos parece importante. Y cuando la proyectan, ¿se dan las discusiones? ¿Es posible en estos tiempos, encima en un año electoral, ese tipo de discusiones? Claro. Una política que por ahí es lo que ya venía definiendo Cacho, que iba a terminar siendo un espectáculo casi de circo. Yo creo que en los ámbitos de donde se proyecta el debate y la discusión están presentes en estos ámbitos. Y creo que eso enriquece. Un poco también emulando a La Hora de los Hornos, que también fue un poco así la difusión y bueno, generando debate, pensar en el momento que estamos pasando. Y bueno, creo que en ese sentido va a estar bueno poder difundirla lo más que se pueda. El domingo la proyectamos en Villaluro con los compañeros de un colectivo que se llama Resistiendo con Aguante. Sí. Éramos 50, mucho esfuerzo, a pulmón armaron todo y fue muy grato. Gente que no viene de espacio de militancia como la conocemos nosotros, son bastante nuevos, nacieron en 2015. Sí, pero había dentro de los integrantes, había compañeros que habían estado en Montoneros, que por eso dije yo que se dio una charla muy linda. Ajá. Había compañeros del PB, compañeros de organizaciones que hoy levantan el nombre de Cacho. Y fue lindo porque algunos me preguntaban, bueno, muy lindo, pero no está tal cosa. No está en el 73 lo que hacían. Sí, por eso digo, es inabarcable la vida de Cacho. Entonces, lo que no pusimos, salvo, hay cosas que se muestran, por ejemplo, cuando alguien habla en un homenaje del 2002, hay una agrupación piquetera que estaba en aquella época que llevaba el nombre de Cacho, y casi al final, con Esther, hay unos chicos de la JP de Tucumán que llevan el nombre de Cacho. Uh-huh. Hay otras organizaciones, que era la de Nono Frondizi, u otra de Martín Negro, que reivindican el nombre, que no están en la película, porque no hay reportajes, tenemos algunos, pero no están en la película, claro, de reportajes a los que reivindican el nombre o levantan el nombre de Cacho. Porque como Cacho es inabarcable, claro, hay cosas de compañeros muy valiosos de la historia de Cacho que no están en la película. Aunque tenemos los testimonios, pero como digo, hicimos algo. Algo de 1 hora y media quedó, donde gente que se ha acercado a verla se sorprendía que como un documental no la aburre. Claro, ¿no? Entonces digo, 1 hora y media, que pase rápido, que ya, ¿cómo duró 1 hora y media? Pasó volando. Pero el que no sabe qué pasó en Ezeiza, no va a aprender con la película. Claro. O determinadas cosas. No es una historia de Argentina, es. No, pero que diga digo Ezeiza, pero. Como hechos simbólicos del peronismo, pero como hay otro, pero que sea un disparador para que al escucharlo a Cacho y su legado político, que indaguen, se formen y vuelvan a... Claro, es una pequeña caja de herramientas que sirve como disparador para investigar un poquito más. Y por ahí los pongo en un brete a ustedes con lo que les voy a preguntar, pero ya pensando en esto de que
muchos participantes de la película que reivindican la historia o el legado político de Cacho pueden recordar algunos testimonios que valgan la pena o análisis propios de esos personajes que aparecen durante el documental, de sus concepciones políticas, de lo que rescatan de Cacho, de las visiones. Yo rescataría a Galeano, que dicen que, con una frase que también está en el libro de los abrazos, que dicen que no lograron convertirnos en ellos. Y yo creo que, haciendo referencia, ¿no?, a las épocas de dictadura y gobiernos neoliberales, y yo creo como que hay que apuntar a eso, a no lograr que nos conviertan, y resistir y lograr tener un gobierno que pueda poder mejorar la situación de todos, de todos los argentinos, de los que menos tienen, y sí, y más en estos momentos que se acercan las elecciones, votar bien. Exactamente. Otra cosa que me parece también de rescatar del legado político de Cacho y esas grandes concepciones y esas grandezas como seres humanos, como digo, no fue el único Cacho, hay personajes extraordinarios a montones dentro del peronismo. Y que sirve hoy en día para responder esa pregunta, ¿para qué volver? La capacidad y la grandeza que tuvieron, por ejemplo, junto con Rulli, de reflexionar y de autocriticarse, cosas que no son muy comunes en gente que adquirieron la trascendencia como ellos. Sí, ese libro es muy valioso, porque cuestiona hasta el corralito de la orga cuando marchan. Entonces, hasta en eso plantearon la discusión en el año 84, salió el libro. Entonces, mucho antes de cosas que vemos hoy. Entonces, él habla de cómo se marchaba antes. Entonces, hasta en eso, por eso, retomar a gente como Cacho, el legado de Cacho, es muy amplio y te digo que es muy necesario en estos momentos. La película es un disparador, sí, ¿no? Uno va a conocer una mirada sobre la vida de Cacho, sobre el legado político, pero se puede profundizar con La Voluntad, los 3 tomos, o 5, según la edición, con el libro Diálogo en el Exilio, que se puede descargar de la página de Cacho en marelcadrio.com.ar, que es la página de la familia. Ahí está el libro. Nos recomienden libros, eso está bueno, y otros libros como el de la FAP de Eduardo Dual, digo, indagar, hay muchas cosas, digo, hay libros desconocidos, para mí desconocidos, hay un libro que se llama de José Luis Nel, que me lo acercaron en una presentación, le hizo un compañero a pulmón, y así hay cosas que masivamente no se conocen. Han ganado mucho con esta película. No de plata, sino de experiencias. Son 20 años de formación. Personas, ¿no? De haber conocido. Vivir solo cuesta vida. Sí. Son 20 años de Sí, formación hay un política. paneo ahí de personas que entrevistamos, que bueno, la verdad que es muy valioso. Como te decía, ¿no? Cada persona que entrevistamos podemos hacer una película. Exactamente. Roma, estamos llegando a los últimos minutos. ¿De qué manera podríamos aprovecharlos bueno de la mejor manera? Que vuelvan a publicitar dónde pueden encontrar futuras proyecciones de la película, redes sociales, lo que tenga. Agradecemos a la compañera Gabina, exactamente, que vino, productora también acá atrás, nos hacía señas, con la que organizamos el programa, que fue, la verdad, muy gustoso, me sentí Tú también. muy bien. Sí, la verdad nos sentimos cómodos. Una hora. Sí, volví a mirar el reloj y de repente no quedó nada. No, y me quedaron 50.000 preguntas más para hacer. Lo estaremos molestando en otra ocasión. En otra ocasión, cuando quieran. En su casa, cuando quieran volver. Bueno, las redes serían, la web es www.cachounhistoriamilitante.com.ar, el mail para Cacho Documental, todo junto, @gmail.com. Le escriben a Gabina ese mail, es la manera de comunicarse, de decir, bueno, queremos una proyección. Sí, es claro que en esta primera etapa el control de las proyecciones lo tenemos nosotros. Hay compromisos con diferentes organizaciones para ir haciendo cosas. Está presentada en diferentes festivales que todavía no tenemos
el ok, pero esperemos que ingrese, o el FICIP, que el Festival de Cine Político empieza en mayo. Sí, así que ahí ya va a haber una posibilidad de verla en el cine. Y en otros festivales que esperamos que entren, y también en proyecciones en universidades, en municipios, y también proyecciones chicas, como hicimos con la de Resistiendo con Aguante el domingo pasado. Nos escriben y vamos organizándolo. Sí tengan paciencia de gente que nos escribe, de una provincia, que dice, bueno, queremos pasarlo, y si no lo respondemos enseguida, se ponen ansiosos y se enojan. Ayuden con los pasajes y vamos. Bueno, esa es otra. La sanción. Porque una cosa es una básica que nos convoca, vamos con la peli, estacionamos a veces la computadora nosotros, pero si apelamos o los compañeros con gestión, que los hay todavía, o los sindicatos compañeros, Salop nos dio una mano, Lorena con el Homero Mansi, no quiero ser injusto, el Instituto Jaureche de Merlo, Marco Rosselli nos dio una mano. La película se terminó, pero todavía tenemos el tendal de gente que no le pagamos o cosas, entonces, esa es otra parte, entonces, eso no se traslada. No se ve en la película. No se traslada a la gente que diga pague una entrada, pero los compañeros con gestión o los sindicatos compañeros que escriban y lo iremos a visitar. Se pongan las pilas, ¿no, Roma? Vamos con la voz. Que nos escriban en las redes sociales a nosotros, Tarea Fina TV, en Facebook, en Instagram y en Twitter, nos escriben y también le pasaremos los datos. Exactamente. ¿Quieren uno cortito, alguna reflexión, palabras finales? Bueno, no, recomendarle al que esté interesado en la política, en lo que sucedió en los últimos 40 años. Es una película que les puede ayudar a pensar un poquito lo que pasó. Yo, al que quiera saber de cómo fue un militante peronista en esto que tanto se habla de los 70 años, es un buen ejemplo, ¿no? de lo que fue el peronismo. Y alguien que no vio el segundo estado de bienestar, como decimos, él no llegó a ver a Néstor Cristina, pero luchó por eso y de una manera impecable siempre, así que conocer esta historia es conocer a alguien que tenemos que intentar emular. Así que es accesible. Él iba en contra de los mitos de los 70. ¿No? Él, a los compañeros que nos cuentan que militaron con él desconstruía eso y decía que no hay que catalogar las luchas, que hoy es posible, son otros caminos, otros métodos, pero que se pueden repetir esas cosas, no solamente en el pasado hubo grande, sino cada compañero que hoy milita puede hacer lo mismo. Muy bien, clarísimo. Roma, tus últimas palabras. No, la verdad disfruté mucho del programa, como disfruté de ver el documental, espero que entren a la página, chequen cada tanto cuando se va a transmitir y vayan a verla porque me quedo con esta frase de Cacho que es muy conocida, pero la verdad la profundidad que tiene es que... Iba a terminar con la misma, así que mejor, me ahorras el trabajo. No todo se compra, no todo se vende y ahí vamos a seguir ganando siempre los que estamos de este lado, que siempre es la lucha de los buenos contra malos, no importa el género, el sexo, ni la condición social, sino bueno contra malos. Exacto, y también termino yo con lo último recordando otra frase de él. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos y tendremos razón en intentarlo. Y ganaremos cada vez que algún joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de cambiar el mundo. Nos vemos la próxima, Roma. Nos vemos el próximo martes, 20 horas. Tenemos un invitado a... Militarismo israelí en América Latina. Así presentamos el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima, gente. Hasta la próxima.